que el Evangelio sí es poder de Dios. ¿Cuántos de esta mañana están convencidos que el Evangelio es poder de Dios? Amén. Y es, hermano, muy importante que usted y yo tengamos bien claro, bien definido ese concepto del Evangelio. Porque si usted y yo no creemos que el Evangelio es el poder de Dios, es la solución para las personas, pues ¿cómo lo vamos a predicar? ¿Cierto? A veces cuando una persona tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, y va donde un médico y ese médico le da con el chiste. ¿Qué dice? No, oiga, me dio con el chiste, dicen así. Y usted se hace el tratamiento que el médico le dio y le cayó bien y se recuperó. Usted comienza a decir que ese médico es ¿qué? Bueno. Y es bueno, y usted mismo se encarga de darle ¿qué? Propaganda. Crédito, de darle fama, ¿de qué? De recomendarlo. ¿Por qué? Porque a usted ese médico le dio un tratamiento que le sirvió para sanarse del problema o de la enfermedad que tenía. Hermanos, si nosotros somos conscientes de la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida por el Evangelio, nosotros todos los días deberíamos de estarle diciendo a todas las personas que encontramos en el Evangelio de Jesús una nueva forma de vivir y que en este Evangelio hemos alcanzado salvación y vida eterna. Bendito al Señor. Así que, ¿qué es predicar el Evangelio? ¿Qué es anunciar el Evangelio, hermano? Es contar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo pregunto aquí, ¿alguno de ustedes ha sido testigo del poder de Dios en la vida suya? Digan gloria a Dios los que han sido testigos del poder. Entonces sí tenemos algo que contar. Sí tenemos algo que decir. Y yo no sé usted, pero hermano, a mí no me da ni el más mínimo temor de recomendar a Jesús y su Evangelio. Amén. Porque todo lo que viene de Dios es bueno. Amén. Dios nos ha bendecido con el Evangelio. Así que, hermanos, somos testigos de que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Y el Evangelio que nosotros hemos creído y que tenemos la misión y el deber, porque la iglesia tiene un deber. ¿Cuál es el deber de la iglesia, hermanos? Compartir el Evangelio de Jesús. Amén. No es si queremos, lo que pasa es que nosotros a veces somos desobedientes al mandato de Dios. Pero el Señor no nos preguntó si queríamos. Amén. Porque si Dios no hubiera preguntado el que quiera, bueno, ya es una opción. Pero el Señor, dice la Biblia en el Evangelio según Marcos, que el Señor dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿eso es un si usted quiere o es una orden? Una orden. Id, esa palabra id quiere decir una orden. Vaya. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién el Señor le dio esa orden? A nosotros. A todos los que nos hemos convertido en sus discípulos. Amén. Por eso, hermano, la iglesia primitiva, a los creyentes de ese tiempo, Dios les dio esa orden. Pero como la iglesia no se ha estancado, no existió un grupo y ya se acabó, sino que la iglesia del Señor ha permanecido por todo el tiempo que llevamos, más de 2000 años, quiere decir que a los nuevos convertidos que van llegando, de una vez el Señor les va dando esa orden por medio de la palabra. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y escuche bien, hermano, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque, hermanos, el Evangelio es para que las personas sean salvas. Amén. Si alguien no oye el Evangelio, ¿cómo se va a salvar? Si la única forma de salvarse es por medio de ¿qué? Del Evangelio de Jesús.
Amén. Por eso cuando usted y yo no hablamos del Evangelio y nos quedamos callados y no compartimos el Evangelio, hermanos, nosotros estamos actuando como hijos desobedientes. Santo Dios. Y los que somos padres, ¿nos gusta que los hijos sean obedientes o desobedientes? ¿Qué opinan ustedes? Obedientes. Correcto. Amén. Cuando los hijos se ponen desobedientes a uno como que me dan ganas a veces de quitarse la correa. Ah, Santiago dice que no. No, es que ya Santiago está grande. Ya Santiago ya está. Ya no está en no, pero Santiago es obediente. y todavía, Buen muchacho. la corredita. Pues me diga. Todavía tiene- Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos obedientes a la orden que Él nos dio, porque necesitamos ponernos en las manos de Dios para predicar el Evangelio, porque el Evangelio es ¿para qué? Para salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. será condenado. Por eso, hermano, es muy triste que haya de pronto personas cercanas a nosotros y que habiendo tenido la oportunidad de compartirle este mensaje, usted y yo hayamos cerrado la boca y no hayamos dicho nada y que esa persona se vaya a la condenación. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que obedeciera la orden que el Señor le dio, Mandato. que era compartir el mensaje del Evangelio. Ahora, quiero decir algo más. Dios, el Señor Jesucristo, nos garantizó a nosotros todo el respaldo para cuando anunciemos el Evangelio. Es decir, no hay ni la más mínima posibilidad que nosotros vayamos a quedar mal cuando anunciamos el Evangelio. No, hermanos, el Evangelio tiene todo el respaldo del Señor Jesucristo. Por eso usted y yo debiéramos predicar el Evangelio con toda confianza, con toda seguridad, hermanos, porque el Evangelio es el poder de Dios. Amén, amén. Por eso ahí en el Evangelio según Marcos, que estábamos leyendo el capítulo 16 y el verso 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, hermano, el Evangelio va acompañado de milagros, de proezas. Hermano, el Evangelio es una forma maravillosa de Dios mostrarle a las personas su gran poder. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18: tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué, hermano? Y sanarán. Es decir, tenemos un mensaje llamado Evangelio que, hermanos, cuenta con todo el respaldo del Señor Jesucristo. Por eso el texto que leíamos de 1 Corintios dice que el Evangelio o el reino de Dios no consiste en ¿qué? No consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder, hermano. Es decir, esto no es un mensaje simplemente filosófico que suena bonito y ya, y no hace más nada. No, hermanos, el mensaje del Evangelio es poder. Por eso cuando usted va autorizado por el Señor Jesucristo con esa convicción de lo que es el Evangelio, usted impone las manos sobre un enfermo
y ese enfermo se levanta en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Usted a veces se pone a hablar con una persona del Evangelio y mientras usted le habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la obra del Señor, esa persona que se mostraba como tan áspera, como tan dura, usted de pronto lo ve que empiezan a correr lágrimas por sus ojos y empieza a volverse como tan sensible y empieza a expresar cosas especiales y a veces las personas dicen, oiga, es que cuando usted habla me transmite algo tan especial, siento algo tan bonito lo que usted me está diciendo. Hermano, eso no es que usted tenga un léxico muy extraordinario, ni que usted use palabras muy bonitas, no, es que lo que está saliendo de su boca es inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene el poder de tocar, de redarguir, de cambiar, de transformar la vida del ser humano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que el mensaje del Evangelio, hermanos, es poder de Dios, tiene todo el respaldo. Y yo quisiera esta mañana transmitirle a usted lo que el Señor me dijo a mí, porque yo le estaba orando al Señor, ¿qué le digo a la iglesia? Y créame, hermano, yo siento que Dios esta mañana quiere que usted y yo entendamos que si abrimos nuestros labios para contar las maravillas de Él, Él va a estar ahí con nosotros para respaldarnos y para dejar ver su gloria. Amén. Pero hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Miren que estaba mirando en la Biblia que cuando el Señor resucitó, todos conocemos ahí en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 del verso 1 en adelante, muestra que el Señor resucitó y después de haber estado con los discípulos, con los hermanos de ese tiempo, antes de irse al cielo, el Señor les dio mandamientos, les recomendó, les dijo cosas respecto al reino de Dios. Pero hermanos, no les dijo vayan de una vez a predicar. No. Dice Hechos capítulo 1, el versículo 1 en adelante, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, Dios quiere que usted y yo seamos testigos de Él. Amén. Para eso el Señor nos tiene aquí en la tierra. Vea, si el Señor no tuviera el propósito de salvar a los perdidos a través de la iglesia, hacía mucho tiempo el Señor ya hubiera venido por la iglesia. Pero ¿sabe por qué no ha venido el Señor por la iglesia? Porque el Señor mira la tierra y ve todavía muchas almas perdidas en el pecado, y el Señor todavía quiere salvar a muchos perdidos, y entonces el Señor dice: todavía necesito tener la iglesia ahí en la tierra, porque solo la iglesia tiene el mensaje de Jesucristo. Amén. Por eso el Señor no ha venido por nosotros. Porque el Señor, hermano, está salvando a los perdidos a través de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia no es este salón aquí que tiene estas paredes y este techo. La iglesia somos usted y soy yo. La iglesia somos todos los que hemos recibido a Jesucristo y tenemos el nombre del Señor invocado sobre nuestra vida.
Así que como iglesia tenemos, hermanos, diría yo, el privilegio, pero también la responsabilidad de ser testigos de este mensaje llamado Evangelio. Bendito el Señor. Por eso el Señor les dijo, no salgan a predicar de una vez, espérense ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto, para que cuando sean llenos del poder del Espíritu Santo, entonces me sean testigos. Y yo le pregunto, según la Biblia, ¿los primeros cristianos fueron testigos o no fueron testigos del poder de Dios? Amén. Sí, hermano, ellos cumplieron con el mandato que el Señor les dio. Lo primero que hicieron en obediencia fue que lo primero que ellos hicieron en obediencia fue quedarse en el aposento alto como el Señor les había dicho. Amén. Ahí no hubo nadie que fuera de pronto revoltoso, no, pero qué cuento esperar, ya yo me sé la Torá, vamos a predicar. Bueno, la Biblia no registra eso, y si alguno lo hizo así, pues estaba fuera de base. Pero hermanos, el mandato del Señor era espérense ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y el Señor les cumplió o no les cumplió? Amén. La Biblia dice, estaban en el aposento alto, reunidos unánimes en oración, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, y ese día nació la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y entonces encontramos, hermanos, que cuando un hombre y una mujer están llenos del Espíritu Santo, están llenos de Dios, están obedeciendo al Señor, hermanos, los resultados son maravillosos. Amén. Los resultados son extraordinarios. Pedro se puso en pie, dice la Biblia, con los 11 apóstoles más que estaban ahí, y alzó la voz, y por primera vez Pedro da un discurso de la palabra del Señor. Pero hermano, tan efectivo fue ese discurso, esa predicación del apóstol Pedro, que dice la Biblia que ese día se convirtieron como ¿cuántas personas? ¿Cuántas? 3.000. Como 3.000 personas. ¿Usted se imagina un mensaje que haga que 3.000 personas se entreguen al Señor? Hermano, eso tiene que tener mucho poder, un mensaje de eso. Pero yo quiero decirle esta mañana la buena noticia: el Dios que usó a Pedro es el mismo Dios que esta mañana usted y yo tenemos, y el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, y Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Aleluya, viva, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se identifica, se emociona saber, hermanos, que el Dios que usó la vida de Pedro ese día para predicar y que se convirtieran 3.000 es el mismo que esta mañana le está diciendo a usted por medio de esta palabra: si me prestas tu boca, si me prestas tu vida, te voy a usar para traer a la iglesia a muchos que no conocen mi nombre. Bendito el Señor. Pero hay que simplemente obedecer al Señor, prestarle nuestra vida al Señor, Amén. hermano, para que Él haga maravillas a través de nosotros por medio del Evangelio. Amén. Se entregaron como 3.000 personas. Y escuche bien, Pedro y Juan, dice la Biblia, iban a un lugar llamado el Templo La Hermosa, a la hora que a la hora de la oración. Eso es una costumbre judía, porque los judíos tienen unas horas específicas para orar. Pero usted y yo no somos judíos, nosotros somos colombianos de norte de Santander. Amén. Y nosotros ya no practicamos el judaísmo, nosotros somos cristianos. Por eso nosotros no oramos 3 veces al día como era la práctica del pueblo judío. Nosotros debemos orar en todo bien. Pero era el comienzo de la iglesia en Jerusalén, y todavía Pedro estaba arraigado al judaísmo. Era ya un encuentro con el Señor, pero todavía ¿qué?
todavía Pedro tenía prácticas del judaísmo e iba al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y había un hombre que siempre estaba pidiendo limosna ahí, extendía la mano a los que entraban, y aparece en escena Pedro y ¿quién más? Y el hermano Juan. Pero Pedro es el que toma la vocería, y ante la petición de aquel hombre, denme algo, una moneda, un billete, denme algo, Pedro dice, no tengo plata ni oro. ¿Pero qué le dijo? Pero lo que tengo te doy. Pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro entonces si no tenía plata ni oro? Hermano, tenía el poder del Espíritu Santo, tenía el poder del Evangelio, tenía la autoridad de parte de Dios, y usando esa autoridad de Dios, porque yo quiero decir, hermano, el Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso y no existe nadie más grande que Él, pero Él le ha placido delegar autoridad en la iglesia. Yo no sé si usted se emociona de saber que el Todopoderoso le ha delegado autoridad a usted y a mí por ser iglesia. Amén. Por eso nosotros podemos orar por los enfermos y los enfermos son santos. Por eso nosotros podemos reprender un endemoniado y los demonios que estén ahí salen de ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una autoridad que el Señor nos ha concedido. Amén. Por eso Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y no fue que le dijo, sino creyendo en la palabra que estaba saliendo de su boca, hermano, lo tomó por la mano y comenzó a levantarlo, porque la fe verdadera va acompañada de obras. Amén. Eso quiso decir Pedro. Pedro lo que estaba dando a entender era que él estaba expresando una palabra, pero que al mismo tiempo la estaba ¿qué? La estaba creyendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, y lo tomó por la mano y lo fue levantando, y a medida, hermano, que se iba levantando el apóstol Pedro, las piernas del paralítico se le fueron enderezando hasta que se puso en pie y quedó totalmente sano. Oiga, qué poder tan grande tiene el Señor Jesucristo. Amén. Y para que usted se emocione esta mañana, ese poder que tenía el apóstol Pedro de parte del Señor es el mismo que usted y yo tenemos, no ha cambiado. Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿Qué necesitamos entonces nosotros, hermanos? Convencernos a nosotros mismos de lo que Dios nos ha dado. Amén. Creer, hermanos, que este evangelio que hemos recibido de parte del Señor es poder de Dios. Y escuche bien, cada milagro, cada obra que Dios hace es una oportunidad para que los incrédulos se conviertan. Para los que no han visto milagros de parte de Dios, hermanos, puedan conocer a este Dios poderoso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando este hombre que había sido paralítico recibió la sanidad, entró al templo donde estaban los judíos orando, y entró saltando y alabando a Dios y glorificando a Dios. Y la gente que estaba ahí decían, de verdad, nosotros damos fe que este hombre era paralítico, y entonces ¿cómo es que está aquí brincando y saltando? Y entonces el apóstol Pedro aprovechó para decir la obra que el Señor Jesucristo había hecho en él. Amén. Hermano, no le dé miedo orar por un enfermo. Cuando alguien le pida oración, ore en el nombre del Señor. Amén. No tiene usted que llamar al pastor. Pastor, venga aquí para que ore. No, bueno, si hay la oportunidad, pero no es el pastor el que hace los milagros. No es el diácono el que hace los milagros. El que hace los milagros tiene nombre propio. Se llama Jesucristo de Nazaret. Es Dios arriba del cielo y abajo de la tierra. Hermano, y Él está dándonos a nosotros todo el respaldo. Aleluya. Por eso esta mañana
llénese de confianza en el Señor, llénese de seguridad de Dios para predicar el mensaje del Evangelio. Hay muchas personas como ese paralítico que estaba ahí mendigando a ver quién lo ayudaba. Pero hermanos, si usted y yo esta mañana pudiéramos entender que la solución para los problemas que tiene su familia, que tiene su vecino, que tiene su esposo, su esposa no convertida, hermanos, métase aquí en su pensamiento. El único que puede hacer ese milagro se llama Jesucristo. Y dígase esta mañana a mí mismo: pero yo soy un instrumento del Señor. Yo soy el instrumento que el Señor puede usar para que mi familia llegue a los pies del Señor. Créame, Dios está dispuesto a usar nuestra vida, a respaldarnos. Él ya lo dijo, y lo que Dios dice es verdad. Dios no miente, mis hermanos. Permitámosle al Señor que Él llene nuestra vida de esa autoridad, de ese poder que tiene el Evangelio. Por eso quiero decirles, hermanos, este año nuestro deseo es que a través de misiones, evangelismo y refán, Dios nos permita alcanzar muchas almas para el reino de los cielos. Y ojalá que los que se quedaron allá como sin comprometerse, ojalá que se motiven por medio de la palabra del Señor, porque usted debe entender que el Señor los salvó para que usted ayude a salvar a otros. Amén. No puede ser posible que usted se sienta salvo pero no quiera salvar a los demás. No, hermanos. Viene a mi mente ahora una escena de esa famosa película llamada El Titanic. ¿Cuántos se la vieron? Y en esa película hay una escena que me impactó, porque cuando ya el barco se estaba hundiendo completamente y había algunos botes salvavidas, creo que usted se vio también esa escena, y hay unas personas que están en el bote salvavidas y están diciendo: alejémonos, vámonos ya. Pero el que estaba dirigiendo ese bote salvavidas, a la distancia, muy lejos, escucha un ruido. ¿Sí se vieron esa escena, no? ¿O no la vieron? Y escuchaba un ruido y la gente diciéndole: no, vámonos, vámonos, vámonos de acá. Claro, ellos estaban tan cómodos, ya estaban salvos, estaban en el bote. Y así a veces nos pasa a nosotros. Estamos en la iglesia, tan ricos saber que somos salvos, tan especial que se siente aquí. Qué bueno es alabar a Dios, qué bueno es acostarme en la noche y saber que Dios está conmigo, qué bueno es levantarme en la mañana y saber que Dios está ahí para bendecirme, qué bueno es saber que voy por la calle y Dios va conmigo. Pero es tan bueno estar ahí, pero se nos olvida que allá afuera hay personas que se están yendo a la eternidad sin Dios, que se están yendo al abismo sin Dios, y nosotros tan cómodos aquí en la iglesia, y se nos olvida que si estamos en ese bote salvavidas llamado Evangelio, es para que extendamos la misericordia a aquellos que necesitan de Dios. Hermano, y aunque había mucha gente ahí de esos que estaban en el bote salvavidas diciéndole al que dirigía el bote: vámonos, él dijo: no, espere, yo escucho algo por allá. Y efectivamente, a la distancia, allá entre todos los muertos, porque eso, la escena muestra algo que fue real. Las personas que murieron en la película del Titanic murieron no ahogadas, murieron por hipotermia. Al caer al agua, esa agua era tan fría que en cuestión de tiempo muy corto la gente quedaba, hermanos, sin movimiento de sus órganos. La gente entraba en un adormecimiento que lo llevaba a la muerte por el frío, por la hipotermia. Pero allá a la distancia había una mujer montada sobre una tabla, con las últimas fuerzas que tenía, agarraba un pito en la boca y alcanzaba a soplar lo más que podía. Era
hermano, y ese hombre en ese bote empezó a remar entre todos los muertos. Y a veces, y permítame decirle esto, a veces usted dice, pero ya para qué predicar, eso la gente rebelde, la gente no se convierte, la gente no quiere buscar de Dios. Hermano, entre toda esa gente que no quiere buscar de Dios, de seguro habrá alguien que sí está llamando y diciendo, ayúdenme, sálvenme. Y este hombre en el bote se acercó y empezó a gritar con toda su fuerza, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien que tenga vida? ¿Hay alguien que me escuche? Y cuando la persona que se estaba muriendo escuchó que alguien gritaba, hizo su mayor esfuerzo para hacer sonar su pito. Y la historia en esa película dice que esa muchacha fue rescatada por ese hombre. Hermano, yo quiero decirle esta mañana, el evangelio es más que una historia, una película, pero el evangelio, hermano, es para salvar a muchos perdidos. No se sienta tan cómodo aquí en la iglesia. Hermanos, ojalá que usted y yo tuviéramos ese pensamiento que tenía nuestro hermano Larsen cuando vino a Colombia. ¿Y sabe cuál era el eslogan que usaba el hermano Larsen? Salvos para servir. Usted está aquí esta mañana, gracias a Dios, salvo por el evangelio de Jesús, pero mire a su alrededor. ¿Alguien aquí tiene familia no convertida? ¿Sí tiene o no tiene? ¿Y usted no cree que el Señor puede salvar a esa familia suya por medio del evangelio? Sí, hermanos, pero necesitamos ponernos en las manos de Dios. Necesitamos llenarnos de Dios. ¿Para qué, hermano? Para recibir todo el respaldo del Señor. Porque, hermanos, cuando dejamos que Dios intervenga, vean, no hay cadena que Él no pueda romper. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay mente que Él no pueda, hermano, transformar. Yo les he dicho a ustedes, para mí la salvación de mi padre es un milagro poderoso. Mi padre fue un hombre analfabeta, campesino, escasamente medio lograba escribir el nombre de él con mucha dificultad. No sabía leer ni escribir, religioso, impedernido. Mi abuelo paterno era el que organizaba las fiestas patronales en el pueblo. Así que mi padre era un religioso de esos, bien religioso, que cuando se encontraba con el sacerdote del pueblo se hincaba para besarle la mano. Ese era mi padre, muy religioso, pero también muy entregado al licor. Y que mi padre, con todas esas dificultades que tenía, cuando comenzó a oír el evangelio allá en mi casa, que vivíamos en comuneros y hacíamos una mesa redonda y empezaba a oír lo que yo le transmitía por la palabra, lo que Dios me daba, yo reunía a mi familia y empezaba a hablarles del evangelio. Hermano, el evangelio es poder de Dios. Amén. Cuando Dios comienza a obrar en la vida de una persona, no importa la limitación en su conocimiento que tenga, quizás no sea un profesional, porque vea, hermanos, si el conocimiento de Dios fuera por el nivel intelectual, entonces todos los científicos estarían aquí en la iglesia. Pero ¿sabe por qué no están en la iglesia? Porque esto del evangelio es una revelación que viene por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se revela Dios? Se revela cuando usted y yo lo predicamos, lo enseñamos, lo instruimos a nuestra familia. Mi padre, con todas esas limitaciones, empezó a ir a la iglesia. Y lo que no hizo la religión en él, porque era sumamente religioso, lo hizo el poder del evangelio. Mi padre un día decidió, después de oír este mensaje, decidió entregarle la vida al Señor, y el Señor lo liberó de todos esos vicios. Yo les he contado a ustedes que yo tenía que ir a recoger a mi padre por allá en la calle, tirado en el mugre, porque estaba alcoholizado. Eso sí, todos los domingos se iba a misa desde las 6 de la mañana, pero en la noche a las 10 tocaba ir a buscarlo porque estaba sumergido en el licor.
y no pudo la religión hacer nada por él. Pero cuando empezó a oír este mensaje llamado Evangelio de Jesús, y que dice, la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios, este mensaje comenzó a entrar en su mente, en su corazón, y comenzó a hacer el milagro. Y un día mi padre vino al altar y le entregó la vida al Señor cuando tenía 70 años. Gloria a Dios. Dios es muy bueno, ¿cierto? Amén. Imagínense, mi papá quizás tomando licor desde los 14 años, 13 años, y a los 70 años recibir el Evangelio, y que a esa edad, que dice, no, es que ya está anciano, ya está chocho, ya es difícil, ya me entiende, y usted a veces dice, no, yo para qué le hablo a la abuela ya me entiende, es pobrecita la abuela, esa se va a ir para el infierno. No diga eso, porque si ella tiene vida, tiene oportunidad de ser santa, y usted puede compartirle la palabra, y no es usted el que convence. Yo quiero decir esta mañana, el que convence se llama Jesucristo. Amén. Y mi padre, a los 70 años, desde ese día que mi padre le entregó la vida al Señor, nunca más se volvió a tomar una cerveza. Nunca más volvió a maldecir, a decir malas palabras. Y mi padre se volvió un padre amoroso, se volvió un padre comprensivo, se volvió un padre de ejemplo. Por eso yo digo con respecto a mi padre, ¿cómo defino a mi padre? Un hombre que comenzó muy mal, pero terminó muy bien, porque terminó en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Y usted no sabe lo lindo que es partir a la eternidad con el Señor, con esa paz que ofrece el Señor. El día que mi padre partió a la eternidad, yo estaba con él en la cama y lo tenía abrazado, y mientras lo tenía abrazado le estaba cantando un coro que dice, el Señor es mi pastor. Y le estaba diciendo, papá, usted puede irse a la eternidad, está en paz con Dios. Sí, yo estoy en paz con el Señor. Entonces no hay nada que lo detenga. Si usted quiere, puede partir. Y mientras yo le estaba cantando esta canción, se derramó el Espíritu Santo ahí en la camilla, y en ese ambiente tan maravilloso, mi padre partió a la eternidad con el Señor. Hermano, ¿cómo no hablar de este Cristo que cambia la historia de un hombre? Iba tan mal que iba rumbo a la condenación, pero apareció Jesús con el Evangelio y lo pasó de las tinieblas a la luz, de condenación a salvación. ¿Por qué no entonces predicar este Evangelio? ¿Por qué no contarle a las personas que hay un Dios que transforma, que hace milagros, que sana, que da vida, que hace cosas lindas, hermano? Es que el Evangelio hace cosas maravillosas. Amén. El Evangelio es un regalo de Dios para la humanidad. Bendito el Señor. Pero necesitamos, hermanos, que Dios nos use, que Dios nos respalde. Por eso decía yo, este año misiones, evangelismo y refán, y ojalá que toda la iglesia, y le he pedido a la junta local, vamos a entrar en la oración, en la intercesión, vamos a buscar la ayuda de Dios. Vamos, hermano, vea, yo creo y estoy convencido que cuando la iglesia comienza a orar, hermano, no hay muro que el Señor no pueda derrumbar, no hay cadena que el Señor no pueda romper. Hermano, usted quiere ver a sus hijos convertidos, usted quiere ver a su familia convertida. Yo sí creo que este Dios, si lo buscamos y nos llenamos de poder, este Dios nos puede usar para traer nuestra familia a los caminos del Señor. Pero hay que hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Quiero ir cerrando esta disertación de la palabra y quiero mostrarle unos textos de la Biblia, cómo hicieron los primeros cristianos, hermano. Porque hay un texto de la Biblia que dice, trabajamos mucho y recogemos poco. Hacer campañas evangelísticas. Por cierto, este año con la ayuda de Dios tenemos proyectada una campaña evangelística y estamos mirando la posibilidad, hermano, de traer a la hermana Kerles Ascani para que nos acompañe a la campaña, y queremos traer a un predicador que Dios usa en la exposición de la palabra, y queremos, pero vea, aquí podemos hacer nosotros todas las campañas que queramos, podemos hacer todos los programas y todo lo que hagamos de aquí, pero si no buscamos que sea el Espíritu Santo de Dios quien haga la obra, hermano, habrá muchísimos programas,
pero no pasará nada, porque no son los programas los que hacen la obra la hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que obra en el corazón de los hombres. Amén. Por eso yo les he dicho a los hermanos, vamos a buscar, hermanos, el rostro del Señor, vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, vamos a llenarnos de Dios, porque si nos llenamos de Dios, hermanos, estaremos sintonizados en el propósito de Dios, y cada palabra que salga de su boca, hermanos, si usted está lleno de la presencia de Dios, será un instrumento que Dios use para hacer un milagro en la vida de alguien. Bendito al Señor. Los primeros cristianos, estaba mirando en Hechos el capítulo 4 y el verso 31. Hechos capítulo 4 verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó, hermanos? Tembló. Y todos fueron llenos. Aleluya. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Esa palabra denuedo quiere decir que hablaban con libertad, con autoridad, la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que si nos llenamos de ese poder de Dios, hermano, de seguro no habrá nadie que nos calle, y la palabra de Dios fluirá en nosotros como una fuente que usted no puede detener? No sé si usted ha vivido esa experiencia, pero cuando uno está lleno de la presencia de Dios, uno se monta en un taxi y uno quiere como quedarse callado, pero hay algo que arde en uno que lo lleva a hablar del Señor, y usted a veces se encuentra con alguien y le habla de Dios. Eso es, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Pero cuando usted no siente ganas de hablar de Dios, cuando usted no se preocupa por las almas, eso es porque su vida espiritual está en un nivel muy bajo. Usted no siente nada, se está quedando inmóvil espiritualmente, se está quedando paralítico espiritualmente. Pero que el Señor esta mañana nos despierte por el poder del Espíritu Santo, y que el Señor nos permita ver con los ojos espirituales. ¿Y qué necesitamos ver esta mañana? La realidad de lo que somos. Amén. Somos hijos de Dios, somos instrumentos de Dios, somos, hermanos, llamados para llevar a muchos perdidos a los pies del Señor. Yo quisiera en el nombre del Señor esta mañana invitarle a estar en pie. Aleluya. Yo siento aquí la presencia del Señor. Y no sé, hermanos, quiero en el nombre del Señor Jesús que esta mañana hagamos una oración al Señor. Escuchen, no es una oración por cumplir un requisito, no es una oración por una costumbre. Yo quiero esta mañana invitar a alguien aquí que pueda creer en el poder de levantar.